El don de tu alma. Capítulo 3. El aborto espontáneo. Con frecuencia, la experiencia del aborto espontáneo es una combinación de conmoción, dolor emocional, ira y culpabilidad. Perder a un hijo a cualquier edad es terriblemente doloroso, pero cuando esa pérdida se produce antes de que el bebé nazca, cuando ni siquiera se ha tenido la oportunidad de acunarlo entre los brazos, se siente un tipo de tristeza intenso y único. ¿Cómo se despiden los padres de un hijo al que aún no conocen? Asimismo, los acongojados padres suelen enfurecerse consigo mismos, con su pareja y con el universo. ¿Cómo pudieron quitarles a su hijo no nacido? Se preguntan. ¿Qué pudieron haber hecho para evitarlo? ¿Sus genes eran defectuosos? ¿Quién es el culpable? Para comprender todo este proceso, hablé con Rebecca Valentine, que tenía 34 años cuando sufrió un aborto espontáneo en la 16ª semana de gestación. Aquello había ocurrido 7 años antes de nuestra conversación. Aunque había superado desde hacía mucho tiempo la fase del dolor emocional agudo, yo sabía, gracias a nuestros contactos anteriores, que Rebecca aún tenía un duelo y una culpabilidad sin resolver, y que todavía no se había perdonado a sí misma. Supe después que ese perdón a sí misma había sido una lección con la que había luchado en vidas anteriores, que la había traído a su vida actual para sanarla, y que ahora luchaba de nuevo con ella. Cuando descubrí que Rebecca no se había perdonado totalmente 7 años después de sufrir el aborto espontáneo, pensé que sería muy importante reflejar su historia en este libro. En este momento de la evolución humana, nosotros, como almas, deseamos sanar, de una vez por todas, esos antiguos problemas con los que hemos luchado durante milenios. Al igual que Rebecca, muchas personas tienen una lección especial que no pudieron aprender en vidas anteriores y, por ello, tratan de resolverla ahora. Cuando vemos estas lecciones en nuestras vidas o en las vidas de otras personas, resulta útil mirarlas con compasión, amor, paciencia y respeto, recordando que solo los más valientes acuerdan, antes de nacer, enfrentarse a las heridas de su alma y sanarlas. Rebecca es madre de 4 hijos. Max, de 13 años, Tucker, de 10, Tavia, de 7 e Isabella, de 5. Ella y su pareja, Wes, crían a su familia en un pequeño pueblo del norte de Colorado. El antiguo marido de Rebecca es el padre de los varones, Wes es el padre de las niñas. Calvin, el bebé que murió, habría nacido después de Tavia y antes de Isabella. El aborto espontáneo ocurrió el 11 de junio de 1999. El embarazo de Rebecca había ido muy bien hasta aquella mañana, cuando comenzó a sangrar. «Vamos a perder a este bebé», le gritó a Wes. Este llamó rápidamente a un amigo de la familia, quien se llevó a todos los niños. Entré en el baño, dijo Rebecca, y Calvin salió. Lo tenía en la mano, muy diminuto, con el pulgar en la boca. Era como tener a un bebé vivo, pero en miniatura. Lo envolví en una toalla de mano y lo llevé a la cama conmigo. Estaba aturdida, me sentía como si caminara en el agua. Estaba allí, sentada, sujetando a Calvin, simplemente mirándolo. Aunque sabía que estaba muerto, sentía una increíble necesidad de protegerlo. Trataba de limpiarle la sangre, cuidándolo como si estuviera vivo. Pero el cerebro no piensa de manera lógica. De hecho, no piensa en absoluto. Rebecca regresó al dormitorio, donde empezó a sangrar profusamente. Corrió de nuevo al baño y se desmayó de un modo tan repentino que se golpeó la cabeza con la tapa del water. Lo siguiente que recuerdo, me contó, es que me desperté en el suelo del baño, con 8 médicos a mi alrededor, tratando de localizar una de mis venas. Recuerdo que decían: «No dejéis que cierre los ojos. Mantenedla despierta o la perderemos». Lo raro es que podía ver la parte superior de sus cabezas, y podía verme a mí misma tirada en el suelo. Recuerdo que tenía mucho frío, como si no pudiera sentir los brazos o las piernas. Y también recuerdo esa sensación de querer estar quieta y abandonarme. Era consciente del hecho de que el bebé había muerto.
Rebecca veía a los médicos desde su punto de vista, en el techo del baño. Entonces distinguió a Wes en la entrada, aterrorizado. ¿Qué les pasará a mis hijos?, pensó. Van a dividir a mi familia. Y con ese pensamiento, volvió repentinamente a su cuerpo. A partir de ese momento, dejé de ver a esas personas desde arriba, estaba en el suelo, mirando al cielo raso. Recuerdo haberles dicho que consiguieran una aguja mariposa porque mis venas son pequeñas. Sabía que si utilizaban una aguja grande, no encontrarían ninguna vena, ya que todas ellas estaban colapsadas. Nadie me escuchaba. Lo siguiente que oí fue: llamada al helicóptero. Comenzaron a llevarme escaleras abajo para meterme en la ambulancia. Mientras bajábamos las escaleras, vi a un hombre sentado en mi habitación a quien nunca antes había visto. Tenía el pelo castaño oscuro, con barba y ojos marrones muy oscuros. Se parecía muchísimo a un tipo con quien salía hace muchos años, alguien muy apacible y amable. Lo miré y pensé que realmente se parecía a Donnie. Subimos a la ambulancia. Aquel hombre salió de la casa, y aunque vestía un polo blanco, y pantalones cortos color caqui, no llevaba ninguna clase de uniforme, entró en la ambulancia. Me tomó la mano y me dijo: «Te vas a poner bien». Sentí una grandiosa sensación de la paz. Le creí. Le creí completamente, al 100%. Le dije: «Necesito una aguja pediátrica». Me respondió: «Lo sé». Encontró una vena en el primer intento y me enganchó, al gota a gota. Entonces le dijo al conductor de la ambulancia: «No necesita el helicóptero. Lo logrará. Solo llévenla al hospital». Después, bajó de la ambulancia. Había 2 personas en el asiento delantero de la ambulancia, y un médico y yo estábamos en la parte trasera. Uno de ellos preguntó: «¿Quién era ese?». Otro dijo: «Creí que era parte del equipo del helicóptero». Y el primero que había preguntado añadió: «Yo creí que era parte de tu equipo». Hasta donde pude entender, había 3 equipos diferentes: el departamento de bomberos voluntarios, el del helicóptero y los médicos del hospital. Todo el mundo pensaba que esa persona pertenecía a uno de los otros equipos. Nadie volvió a verlo nunca. La ambulancia llevó inmediatamente a Rebecca al hospital, donde la estabilizaron y le informaron de que su bebé había muerto de encefalocele, una anomalía en la parte alta del cuello que impide que la espina dorsal se conecte con el tronco encefálico. Después, le indicaron que la placenta se le había roto y había estado a punto de desangrarse. El doctor me dijo: «El bebé murió hace poco», recordó Rebecca. «Hace 3 semanas», le confirmé. «¿Cómo lo sabe?», preguntó. «Porque lo sentí. Había estado pintando en la habitación de los niños y había movido un bloque de cemento. Sentí que algo ocurrió y tuve una horrible sensación de temor. Pensé: mi bebé acaba de morir». Rebecca llevó a Calvin a casa y mantuvo su cuerpo en hielo hasta que pudo realizar los trámites para incinerarlo. Le pedí que me hablara más acerca de los sentimientos que experimentó ese día. El primer pensamiento que tuve mientras sostenía a Calvin en mis manos fue: «Dios mío, lo siento tanto». Recuerdo haberme sentido increíblemente conmocionada. Allí estaba, mirando a un bebé tan bien formado. Parecía que si hubiera podido hincharlo hasta que alcanzara un tamaño más grande, habría sobrevivido. Me horrorizaba el hecho de no haber podido mantenerlo seguro y también sentía una gran culpabilidad. Ha sido la pérdida más tremenda que he sentido jamás en toda mi vida. Rebecca, cuando volviste a casa del hospital, ¿cómo les explicaste el aborto espontáneo a tus otros hijos? Les dije: «El bebé se ha ido. Tenía una enfermedad que no lo dejó vivir. Pero sabemos que nunca sufrió». Lloramos. Tucker me acariciaba la mano.
Me dijo. ¿Puedo sentarme contigo? Tenía miedo de lastimarme el abdomen. Sí, puedes sentarte conmigo, le dije. Tenía a Tavia y a Max a un lado y a Tucker al otro. Nos acurrucamos en la cama durante un largo rato. Pocos días después, Rebecca y Wes realizaron una ceremonia para ayudar a sus hijos a comprender lo que había ocurrido. Con la canción de Carly Simon Life is Eternal, la vida es eterna, como fondo, plantaron hiedra a modo de monumento. Rebecca y Wes les preguntaron a los niños si querían decirle algo a Calvin. Tucker contestó: solo quiero que sepa que lo amo. Juntos crearon un mural, los niños dibujaron o pegaron aquello que esperaban que Calvin encontrara en el cielo. Dibujaron arcoíris y dinosaurios y pegaron calcomanías del dinosaurio Barney y fotos de ellos mismos. En los días siguientes, dijo Rebecca, Wes y yo repasamos lo que había ocurrido. Donnie se había acercado a Wes y le había dicho: Wes, ¿hay algo que yo pueda hacer? Wes le respondió que no, así que el hombre simplemente se sentó. Nunca dijo quién era. Solo se sentó allí esperando. Y al bajar de la ambulancia, se alejó caminando por la calle. No se subió a ningún vehículo. Simplemente desapareció. Desde entonces, he tratado de averiguar exactamente quién era ese tipo. Estoy convencida de que lo enviaron aquí para ayudarme. El hecho de que se pareciera excepcionalmente a alguien a quien yo conocía me hizo convencerme aún más de ello. Rebecca, le pregunté, ¿sabes si Donnie estaba vivo en ese momento? Está vivo ahora. Es maestro en Nueva Jersey. ¿Cómo pudo subir a la ambulancia sin uniforme? Lo mismo me pregunto yo. Hay historias de ángeles que toman temporalmente una forma humana en situaciones de emergencia, observé. ¿Piensas que era un ángel? Eso es lo único que puedo deducir, respondió. El hecho de que esa persona apareciera como alguien en quien yo confiaba. Tiene sentido para mí. Mientras pensaba en lo que le había ocurrido a Rebecca, me parecía que no podía ser más que un milagro. Le pregunté si creía que habría muerto si ese hombre misterioso no hubiera intervenido. Me imagino que sí, dijo seriamente, porque no podían hallar una vena y yo sangraba muchísimo. Entonces mencionó un detalle importante. Cuando le dije: necesito una aguja pediátrica, ya la tenía en la mano. Es algo que he recordado todos estos años. Nunca lo vi buscando una aguja. Nunca lo vi pidiendo una. Podía aceptar que un ángel u otro ser no físico hubiera tomado una forma humana y salvado la vida de Rebecca, pero una parte de la historia aún me desconcertaba. Y luego este hombre, dije, que no vestía un atuendo médico, que no tenía ninguna credencial y que era un desconocido para todos, les dijo a 3 equipos médicos diferentes, a ninguno de los cuales pertenecía, que debían llevarte al hospital en ambulancia y no en helicóptero. ¿Y nadie lo cuestionó? Exactamente, dijo. Nos quedamos en silencio durante un momento. Yo intentaba asimilar los sucesos de ese día. Sin saber qué más decir sobre Donnie, y de hecho al sentir que no había más que yo pudiera decir, le pedí a Rebecca que hablase sobre cómo se sintió en las semanas y meses después del aborto espontáneo. Estaba increíblemente deprimida, dijo con tristeza. No quería ver nada ni a nadie. Me culpaba a mí misma. ¿Qué hice mal? ¿Qué fue lo que no comí? Me volví realmente brutal conmigo misma, y tuve un periodo de odio a mí misma que duró bastante más de un año. Engordé, porque no quería que nadie me mirara y pensara nada agradable. Gradualmente, la vida volvió a la normalidad para Rebecca y su familia. 2 años después del aborto espontáneo, Calvin empezó a visitarlos. En una ocasión, mientras Rebecca estaba en la cama, sintió a un niño sentado sobre ella, y la luz de la habitación se apagaba y se encendía. Poco después, leyó en un libro que los difuntos pueden manejar la electricidad para anunciar su presencia. Un día le preguntó a Tucker si había notado algo extraño en su dormitorio. Sí, contestó su hijo despreocupadamente. Calvin viene.
¿Qué dices?, preguntó Rebecca, sobresaltada. Bueno, la puerta se abre y lo siento entrar. ¿Y qué hacéis? Nada. Solo gatea hacia la cama y nos acariciamos. Cuando me despierto por la mañana, ya no está. Rebecca me dijo que las visitas de Calvin eran muy reconfortantes y fueron un paso importante en el camino de sanación para ella y su familia. ¿Crees que esa es la razón por la que volvió?, le pregunté. ¿Para ayudarte a superar el duelo? Sí. Pienso que volvió para informarme de que estoy bien y de que él está bien. La sesión de Rebecca con Stacy. La conmovedora historia de Rebecca me había planteado muchos interrogantes. Además de la pregunta principal sobre si ella había planeado su aborto espontáneo, traté de comprender el plan prenatal de Calvin. ¿Un alma pondría su energía en un feto a sabiendas de que no habría de nacer? ¿Qué aprendería o cómo crecería un alma al hacer eso? ¿Y qué hay del misterioso Donnie? ¿Quién era y cómo había podido salvar la vida de Rebecca? Rebecca, Stacy y yo comenzamos con un momento de silencio mientras esperábamos que el espíritu nos presentara lo que teníamos que comprender. Calvin está aquí con nosotros, anunció repentinamente Stacy. Su aparición me sobresaltó, pero también me encantó. Te perdono, le dijo de inmediato a Rebecca. No hay culpabilidad. El hecho de que Calvin comenzara la sesión de este modo me indicaba que era extremadamente consciente de que Rebecca todavía se culpaba por el aborto espontáneo. Con frecuencia, suponemos que nuestros seres queridos están tan ocupados con su nueva vida en el espíritu que no se percatan de cómo nos sentimos o de lo que ocurre en nuestra vida. Al contrario, ellos conocen nuestros sentimientos tan íntimamente que con frecuencia van mucho más allá de lo que experimentamos en el plano terrestre. A menudo vienen a echarnos un vistazo, guiándonos con insinuaciones intuitivas, amándonos a través de pensamientos implantados en nuestros sueños nocturnos. Como pronto descubriríamos, las palabras de Calvin se referían no solo al aborto espontáneo sino también a otra vida en la que él y Rebecca habían estado juntos. Ahora veo imágenes de una vida anterior, anunció Stacy. Veo un fuerte, una instalación militar en algún territorio de Estados Unidos en la primera década de 1800. Veo hombres uniformados. Calvin es un soldado en esa vida y, Rebecca, tú también eras soldado. Tú eras su superior. Había un oficial con un rango mayor que el tuyo, pero viajaba a menudo, y en sus ausencias tú te hacías cargo del fuerte. Te gustaba dirigir a los hombres, y desarrollaste un estrecho vínculo con muchos de ellos. Tenías una buena relación con Calvin y lo querías como si fuera tu hijo. Veo una situación justo fuera del fuerte, de lucha, y veo cómo los soldados tratan de mantener la puerta cerrada. Los están invadiendo, y ellos tratan de impedir que los indios entren. Te veo en tu escritorio dentro del fuerte, Rebecca, debido a tu reticencia natural a participar en el combate. Eras muy buena con las palabras, pero no te gustaban los enfrentamientos físicos. Miras por la ventana a los hombres que tratan de impedir que los indios entren en el fuerte. Calvin está detrás de ti, tú permaneces sentada en tu escritorio. Ambos analizáis lo que veis. Tú le ordenas que se una a los demás hombres en la batalla. Y, oh Dios mío, una flecha penetra directamente en su corazón y muere pocos minutos después. Tú te sentías responsable y no te perdonaste. Calvin me lo está mostrando. Te veo arrodillándote en el suelo a su lado, llorando desconsoladamente. Lloraste durante unos 3 días y tardaste todo un mes en volver a ver la luz del día. Moriste en esa vida debido a un aneurisma aórtico cuando tenías alrededor de 49 años, unos 10 años después del incidente en el que Calvin falleció. En todo ese tiempo, lo llevaste en tu corazón. Sentías que nunca debiste haberlo enviado al combate. Era tan especial para ti. Ambos sentíais un profundo vínculo y un gran afecto mutuo. Cuando moriste, Calvin fue una de las muchas almas que te dieron la bienvenida. Para ti, fue un gran alivio encontrarte con él de nuevo. Os veo a ambos en vuestros cuerpos espirituales, vuestros cuerpos de luz, una forma ovalada de luz blanca, fusionándose.
Donde estarían los brazos, veo los bordes de los cuerpos de luz estirándose y fundiéndose uno con otro. Habláis de una manera muy íntima. Te está diciendo que el hecho de enviarlo a la lucha no había provocado su muerte prematura. De todos modos habría abandonado esta vida unos meses más tarde en alguna otra batalla, donde tú no habrías estado para protegerlo. Las cosas sucedieron como debían haber sucedido. Tú no lo aceptas. Dices una y otra vez: no puedo perdonarme a mí misma. No puedo perdonarme a mí misma. En este momento, dos personas que te quieren mucho, un espíritu guía y tu madre de otra vida, te separan de él y te llevan a un sitio donde puedes descansar. Es un lugar donde he visto a muchas personas después de que crucen. Se parece a una habitación de hospital, pero no tan clínica. Es un pequeño dormitorio con una ventana que da a unos hermosos jardines a través de la cual puedes mirar desde la cama. Es un lugar muy tranquilo y con mucha luz. Pasaste lo que, en tiempo terrestre, sería un par de semanas dedicándote únicamente a descansar. El espíritu me dice que se trata de un tiempo de reconfiguración. Te acostumbras a estar fuera de la vida física y con una forma espiritual otra vez, mientras te reorganizas. Pocos seres interactúan contigo en tu fase de descanso. Veo un espíritu guía. Veo nuevamente a esa figura maternal. No veo que Calvin se acerque. Distingo a otros dos seres, una figura paterna y alguien a quien consideras un hermano. Te visitan brevemente de uno en uno, como una caricia para darte consuelo. Ahora, pido que se me lleve a la sesión de planificación prenatal. Lo primero que veo es una alfombra pequeña y verde en medio de un suelo de madera. En una de las paredes hay una ventana rectangular. En otra, una mesa con un arreglo floral. Hay otras dos paredes que tienen, a falta de una palabra más adecuada, monitores. En las pantallas aparecen imágenes de tu vida anterior más reciente y de otras vidas pasadas. Estabas sola con tus espíritus guías antes de que entrara el resto del grupo de tu alma, observando con ellos tus vidas anteriores en esas pantallas. Hablasteis acerca de los temas kármicos en los que habías estado trabajando en esas vidas anteriores. Ahora, la habitación está llena de miembros del grupo de tu alma. Algunos tienen un profundo interés en la sanación, pero una gran parte de ellos desempeñan una labor artística. Me dicen que aproximadamente un tercio de tu grupo de almas se hallaba en una encarnación física en el momento en que hacías tu propia planificación prenatal. Ese tercio está formado principalmente por maestros. Por lo tanto, tu grupo de almas está constituido por sanadores, artistas y maestros. Hablas sobre lo que te gustaría trabajar en esta vida. Piensas que en tu última vida, avanzabas por el camino hacia la independencia emocional. No la lograste, pero sin duda pasaste suficiente tiempo a solas para aprender a ser un mejor recurso para ti misma. Deseas continuar en esa línea. Hablas con un espíritu guía de apariencia masculina. Es más alto que tú y lleva una túnica de color crema. Tiene el pelo y la barba oscuros, pero su piel es clara. Te deja hablar y solo asiente con la cabeza y pronuncia algunas palabras. No te estoy viendo como el cuerpo espiritual que vi cuando saliste de aquella vida. Ahora, tienes piernas y brazos, y luces la capa de la personalidad que poseerás en tu vida actual. Ya has seleccionado a tus padres y sabes qué aspecto mostrarás. Le dices a tu espíritu guía que hay elementos de algunas vidas pasadas que te gustan mucho y que deseas incorporar en esta vida. Uno de ellos es el amor por la naturaleza. Quieres estar en un lugar en el que haya grandes superficies de campo abierto. Caminas hacia la alfombra verde y te sientas en un extremo. Llega un segundo espíritu guía y coloca sobre ella lo que parece un tablero de juegos. En ese momento, está vacío casi por completo, pero comienza a llenarse de líneas conforme vas planeando tu vida. Veo a alguien que parece mayor, como una figura paterna, sentado frente a ti, de unos 45 o 50 años de edad, caucásico, con el cabello oscuro y entrecano en las sienes. En ciertos momentos, ocupa totalmente el manto de la personalidad y en otros, se disuelve y puedo ver el cuerpo espiritual subyacente.
Esto sucede especialmente con la mitad inferior de su cuerpo, como si le resultará difícil adaptarse a la representación física de su forma. Se me dice que esto ocurre porque esta alma ya tiene una forma corpórea. Por lo tanto, no está ahí en el tiempo entre vidas como tú, sino en forma astral, mientras su forma física duerme. Es alguien que representa un maestro para ti, alguien a quien conociste cuando tenías unos 5 años de edad. Era como un tío en ese momento. Estás describiendo a Ted Rota, que era mi vecino de al lado, en la casa a la que me mudé cuando tenía 3 años y medio, explicó Rebecca. Mi padre era un hombre muy distante y frío, no tenía mucho en común con los niños. El señor Rota y su esposa eran unas personas muy amables. Siempre venían a nuestra casa, me recogían y me llevaban en su camión y me compraban golosinas. Cuando teníamos una fiesta en nuestra casa, se escabullía para traernos comida a mi hermana y a mí, porque se nos prohibía salir de nuestra habitación. Siempre me cuidaba. Hasta el día en que nos mudamos, cuando yo estaba en 6º curso, fue para mí como un padre. Era un hombre grande y fornido con pelo oscuro y sienes entre canas, como lo describes. Cuando te instalaste en tu nueva casa, estoy segura de que ambos os reconocisteis en un nivel subconsciente, explicó Stacy. Recibiste algunos cuidados, antes de que fuera demasiado tarde, por parte de una figura paterna. Permíteme continuar. Calvin se encuentra en el fondo de esa habitación. Está esperando que planees otros aspectos de tu futura vida antes de presentarse y hablar contigo. Pero mientras lo hace, camina de un lado a otro del grupo, girando para acercarse a ti. Su cuerpo espiritual cambia y asume la forma del cuerpo que tenía en esa vida anterior. Alberga sentimientos encontrados cuando lo ves. Te sientes feliz, pero todavía estás llena de tristeza y de falta de perdón a ti misma. Él se sienta y te toma de la mano. Calvin, quiero que te perdones. Te lo digo otra vez. Tú no fuiste responsable de mi muerte. Simplemente, era el momento de que ocurriera algo que debía ocurrir de todos modos. Libérate de esa vida y del vínculo pesado y negativo que todavía mantienes con ella. Vuelve a tu mente y mira esa vida otra vez, centrándote en todo lo positivo que hiciste antes y después de conocerme. Rebecca. Deseo pagar por lo que te hice. Calvin. Fue poco tiempo, y el tiempo no significa nada. Rebecca. No puedo perdonarme a mí misma de esta manera. No puedo dejarlo ir. Debo hacer algo para expiar mi culpa. Nuestra relación era como la de un padre y su hijo. Calvin. ¿Te gustaría continuar esa relación en la vida que estás planificando? Rebecca. Pero no quiero ser un hombre. Seré una mujer. Ambos conciben al mismo tiempo la idea de que lo lleves en tu vientre. Calvin. ¿Estarás bien sabiendo que llevarás mi cuerpo solo durante un espacio de tiempo tan breve? En este momento, tú lloras porque sientes la tristeza, el dolor de perderlo en esa vida anterior, y sufres al saber que lo llevarás tan poco tiempo en tu futura vida. Calvin. Ese es el tiempo que se me concedió en esa vida. Te daré el obsequio de mi vida durante ese periodo si te resulta útil. Rebecca. No importa cuánto tiempo, solo te quiero conmigo. Me sentiré mejor sabiendo que puedo pagar por lo que te quité. No puedo perdonarme de ninguna otra forma. Esta es una manifestación de tu desafío kármico de encontrar el equilibrio dentro de ti misma. Es una parte de ti misma que se encuentra muy desequilibrada, incluso durante el tiempo entre vidas. Calvin no parece creer que esto vaya a funcionar para ti. Calvin. ¿Estás segura de que será suficiente? Rebecca. Después de llevarte en mi cuerpo este breve lapso de tiempo, podré dejarte ir y soltar esta carga emocional. Él mueve la cabeza, porque no cree que puedas lograrlo. Ahora, uno de tus espíritus guías da un paso adelante.
No se sienta contigo y con Calvin, se inclina y te habla cara a cara. Espíritu guía. ¿Estás segura de que podrás liberarte de esto? Rebecca. Sí, quiero hacerlo. Estás muy perturbada y todavía lloras. Tu grupo de almas que se encuentra en la habitación permanece en silencio en este momento. Puedo sentir su amor y su apoyo hacia ti, sus deseos de que te encuentres bien y te integres emocionalmente, pero también su escepticismo. Consultas con algunas personas más en esa sesión, y a continuación te sumerges en un estado meditativo antes de entrar en el cuerpo de tu madre. La extraordinaria visión de Stacy de la sesión de planificación de Rebecca había ido directamente al núcleo del tema. Rebecca no había podido perdonarse a sí misma por provocar la muerte de Calvin en una vida anterior. En su planificación prenatal, había decidido desafiarse de la misma forma, esta vez esperando superar la culpabilidad y el autocastigo generados por el aborto espontáneo. En un nivel subconsciente, también llevaría en su cuerpo la culpabilidad de su vida anterior con Calvin. Son esta clase de recuerdos subconscientes los que hacen que la sanación de un determinado asunto sea mucho más difícil para una persona que para otra. Si Rebecca puede perdonarse a sí misma por el aborto espontáneo, sanará la culpabilidad y el autocastigo por ambas vidas, la anterior y la actual. Hace un par de décadas, continuó Stacy, mi espíritu guía me enseñó un ritual de meditación para liberarse de la carga emocional. Quiero transmitirte esta información, Rebecca. Consigue una vela de al menos 18 centímetros de altura. Graba el nombre de Calvin en ella con una pluma o un cuchillo. Esto le indica a tu mente a quién representa la vela. Luego, toma una hoja de papel y escribe en ella: me libero de esto y lo dejo en manos de Dios. Enciende la vela y quema el papel en la llama. Simbólicamente, esto le muestra a tu mente que estás soltando la carga emocional en el éter. Después, durante 10 o 15 minutos, deberás repetir, en silencio o en voz alta: me libero de esto y lo dejo en manos de Dios. Por último, apaga la vela. Al día siguiente harás lo mismo, pero no volverás a escribir nunca esa frase en el papel. Solo encenderás la vela, repetirás el mantra y la apagarás. La mayoría de las personas sienten cómo su carga se hace más ligera en el transcurso de unos días o semanas. Para cuando la vela se haya consumido casi totalmente, el difícil problema ya no estará ahí. Se trata, literalmente, de una manera de reprogramar tu mente para liberarte de él. Me pareció que la sugerencia de Stacy podría ser muy sanadora para Rebecca, pero sabía que lo más sanador que podíamos ofrecerle en ese momento era la oportunidad de hablar con su amado Calvin. Stacy, ¿Rebecca puede hablar con Calvin? En el preciso instante en que acabé de decir esto, Calvin vino a Stacy. Quiere que te diga que no volverá a la vida física durante tu vida actual. Iba a regresar aproximadamente 5 años después con una pareja distinta de padres, pero cambió esos planes porque tú no eras capaz de dejarlo ir. No se arrepiente de esto y tiene mucha confianza. Dice: no pudiste lidiar con mi muerte como pensabas que lo harías, y yo no puedo dejarte ir hasta que lo logres. Quiero estar cerca de ti para consolarte. Hemos sido amigos demasiado tiempo para abandonarte justo ahora. Y desea esperarte en la vida después de la muerte cuando abandones esta existencia. Asegura que sabe lo que significa para ti el hecho de verlo, estar con él, una vez que termines tu ciclo de vida, y quiere estar ahí para ver otra vez la mirada en tu rostro cuando vuelvas a verlo. También dice que tu culpabilidad te ha impedido sentirlo algunas veces. Solo quiero que Calvin sepa cuánto lo amo, dijo Rebecca en voz muy baja. Lo sabe. Dice que forma parte de tu familia, casi como si hubiera nacido. Calvin, interrumpí, al principio de la sesión, le dijiste a Rebecca que querías que supiera que la has perdonado. ¿Podrías hablar más acerca del perdón y de cómo puede perdonarse a sí misma por el aborto espontáneo? La falta del perdón es como si fueses un preso encadenado a una bola, contestó Calvin.
La bola va delante de ti cuando entras en una habitación, flota en el aire por encima de ti cuando te sientas o estás de pie e incluso puede habitar el mismo espacio que tu cuerpo, extendiéndose hacia adelante y hacia atrás como si estuviera centrada en tu abdomen. Te aísla mientras la cargas y te impide experimentar la felicidad total, el gozo total e incluso el dolor total. Actúa como una muralla. Las personas se acostumbran a ella, añadió Stacy, justo como se acostumbran a un matrimonio insatisfactorio porque es mejor que enfrentarse a lo desconocido. Calvin me indica que esto se ha convertido en un patrón de pensamiento para Rebecca, una manera habitual de pensar y de sentir, y que debe soltarlo. La reflexión de Stacy me recordó algo que había aprendido en mi camino espiritual. Es mejor no discutir con nuestros pensamientos o sentimientos. En lugar de fortalecerlos con nuestra atención, podemos observarlos y dejarlos ir suavemente y sin juicios, como uno aprende a hacerlo en la meditación. Parece fácil, pero no lo es, obviamente, o no lo habría mantenido conmigo durante tanto tiempo, dijo Rebecca, riendo mientras hablaba, aunque el dolor subyacente era palpable. ¿Quieres dejarlo ir?, le preguntó Stacy directamente. Me encantaría dejarlo ir. Me encantaría. El mantra. Creo en su poder, pero me pregunto si hay algo más que pueda ayudarme, porque solo Dios sabe lo profundamente arraigado que está en mí. Tratas de complicar lo que es simple, observó Calvin. Todo comienza con una decisión, y tú nunca has tomado esa decisión en tu corazón, dijo Stacy. La decisión de dejarlo ir. Esa comprensión es la clave para ayudarte a abrir tu corazón, le indicó Calvin a Rebecca. Nunca es fácil liberarse de algo, pero la vida es realmente un don y haber estado vivo, independientemente de cuánto tiempo haya durado, es algo estupendo. En mi caso, no viví fuera de tu vientre, pero durante el tiempo que me llevaste en tu interior, estaba dentro del cuerpo y fuera de él, pero muy cerca. Mis ojos, mis oídos y mi corazón disfrutaron de muchos placeres durante ese tiempo, a pesar de su brevedad. Para ayudarte a liberarte del dolor, lo único que puedo decir es que la vida es una celebración, y que siempre hay tiempo para más vida. Las personas deben comprender que la existencia continúa, independientemente de si la ven o la sienten. Siempre existirá la oportunidad de habitar un cuerpo físico en el futuro, ya sea en forma humana o en otra forma en algún otro mundo. Venimos a la vida física para experimentarnos a nosotros mismos, para experimentar los desafíos a través de los cuales evolucionamos. Amamos ese proceso y lo ansiamos de vez en cuando. Esto nos devuelve a la vida física una y otra vez. Debéis saber que, aunque no podáis vernos, estamos muy vivos. Visitamos a menudo a aquellos a quienes amamos, ponemos nuestras manos en su corazón, y los rodeamos de manera que puedan sentir nuestro amor y comprender que la vida es eterna. El hecho de que no puedan vernos no quiere decir que no existamos. La vida nunca termina. Es todo lo que es, la sustancia de la que estamos hechos, sin importar si tenemos una forma espiritual o un cuerpo físico. La vida realmente está en todas partes, y así como yo no me encuentro más que a un paso de mi madre, así todos nosotros nos hallamos literalmente a tan solo unos pasos de aquellos a quienes amamos. La velocidad del pensamiento es un vínculo poderoso, y pensar en los seres queridos que ya no están contigo los trae a tu lado de inmediato, independientemente de si los percibes o no. Nos quedamos en silencio durante un momento para asimilar la belleza de las palabras de Calvin. Yo podía percibir su gran amor por Rebecca y por todas las personas que pudieran llegar a oírlo. ¿Puedo preguntarle una cosa más?, dijo Rebecca. Los doctores me dijeron que nunca sufrió. Así es, confirmó Stacy. Asegura que había salido de su cuerpo hacía mucho tiempo. ¿Y visitó a Tucker? Dice que visita a Tucker constantemente. Que ha encendido y apagado las luces de la casa, y que esa es su forma de saludar a su familia. Parecía que era el momento oportuno para hablar del aspecto más extraordinario de la experiencia de Rebecca, la presencia de aquel desconocido en su casa. Escuché en silencio mientras Rebecca le contaba la historia a Stacy. De inmediato, esta resolvió el misterio. Era el espíritu guía, de la sesión de planificación prenatal, dijo Stacy. Aquel que dijo, ¿estás segura de que podrás liberarte de esto?
¿Podemos traerlo y preguntarle por qué asumió la forma humana física? Pregunté. Cuando acabé de hablar, Stacy nos transmitió las palabras que escuchó de este espíritu guía. Hacemos esto en ocasiones, nos informó, cuando, como en el caso de Rebecca y Calvin, el alma no puede lograr algo que desea profundamente. Si Rebecca hubiera muerto, no habría terminado todo el desafío kármico de esta vida. Sabíamos muy bien que daría a luz a otro hijo, que tendría más responsabilidades y conseguiría más logros, y éramos conscientes de lo importante que esto era para ella. No era su momento. Nos presentamos de forma corpórea según el caso. Un clarividente habría distinguido un brillo peculiar en mi aura en comparación con los demás. Pero en ese momento nadie lo vio, y eso es algo que ocurre muy a menudo. Pregunté por qué había decidido presentarse vistiendo un polo blanco informal y pantalones cortos de color caqui. Quería tener una apariencia informal, contestó Stacy, para ser mejor aceptado por todos, para producir una energía relajante que Rebecca y los demás percibieran. Y me dice que algunos de ellos lo vieron con un atuendo diferente, totalmente de blanco. ¿Con un atuendo médico? Pregunté. Sí. ¿Fue así como pudo subir a la ambulancia? Sí, pero no necesitaba presentarse de esa forma ante Rebecca. Su propósito al estar con ella no solo era salvar su vida, sino también tranquilizarla. ¿Decidió a propósito parecerse a su antiguo novio Donnie para confortarla? Esa forma familiar ayudó a inducir un reconocimiento subconsciente en el nivel del alma entre él y Rebecca, explicó Stacy. El reconocimiento de un consejero amistoso y en quien se pudiese confiar. Hubo un momento crítico, señalé, cuando este hombre tomó una decisión médica. Les dijo que la llevaran al hospital en la ambulancia, no en el helicóptero. Todo el mundo le escuchó, aunque nadie sabía quién era. ¿Puedes preguntarle cómo logró tener esa clase de influencia, especialmente con esa decisión tan crítica? Una manipulación de energías. Dice que es una ola de energía que emanó a través de su campo áurico. Lo compara con dos cosas diferentes. La forma en que un hipnotizador puede formular una sugestión, y presentarla de un modo en que la persona abandona la incredulidad y la acepta, y lo que conocemos en nuestra cultura a través de la Guerra de las Galaxias como la técnica Jedi, que se basa en este hecho. Se trata de una ola de energía que envían a través de sus campos áuricos, y la gente simplemente la acepta. En el caso de una madre que da a luz a un niño que vive tan solo 6 horas, 6 días o un mes, esto no quiere decir que el niño haya tenido una vida incompleta. Sencillamente deseaba, por alguna razón, y generalmente hay 2 o 3 razones, tener algo más de experiencia, un curso de repaso, un poco más de tiempo con su madre, un tiempo extra para ver algo que quizás en una vida anterior no pudo ver completamente. En cada uno de estos casos, el alma de ese niño está agradecida con su madre por darle esa experiencia. Sin importar lo breve que el tiempo le parezca a esta, fue suficiente para él. La madre actuó de manera compasiva como portadora y cuidadora de esa alma infantil. La sesión de Rebecca con Stacy se realizó como parte de la investigación para mi primer libro. Más tarde, decidí guardar su historia para este. Dado que Rebecca tuvo mucho tiempo para trabajar con la información proporcionada por Stacy, le pedí que comentara cómo había influido todo ello en su vida. Cuando hablé con Stacy respecto a la pérdida de mi bebé, me había convertido en una persona diferente, de algún modo disminuida en muchos sentidos en comparación con lo que era. Aunque alguna vez fui feliz y optimista, en ese momento me sentía triste y derrotada. Mi seguridad había dado paso a la duda y al odio a mí misma. Después de todo, si no era capaz de mantener una vida dentro de mí, ¿cómo podía merecer el orgullo de lo que ya tenía, 3 niños sanos y vibrantes? Al aprender acerca de mi plan de vida, pude liberarme de la culpabilidad autoinfligida. Podía considerar mi experiencia del aborto espontáneo como un aprendizaje. Logré cerrar este aspecto de mi vida, porque ya no tenía para mí el venenoso misterio de todos aquellos si hubiera. Lo cual no quiere decir que no me entristezca a veces o que no me pregunte cómo sería Calvin, a cuál de sus hermanos se habría parecido más. Eso todavía ocurre. Pero ocurre dentro de los límites de la aceptación y, por tanto, no me provoca el dolor que una vez me causó.
Esa sesión cambió mi vida y me permitió volver a vivir y criar a mis otros hijos. Me ayudó a volver a mí misma. Es un viaje que no podría haber hecho sola. Corbie canaliza el alma de Rebecca. Para obtener información adicional sobre el plan prenatal de Rebecca, le pedí a Corbie que canalizara su alma. En particular, esperaba que su alma ofreciera palabras de sanación a los padres que han perdido a un hijo debido a un aborto espontáneo. ¿Cómo nos animarían nuestras almas a responder? ¿Cómo ve tal experiencia el alma misma? Madre diagonal Padre Dios oró Corbie, rodéanos con tu luz blanca de amor, compasión, sabiduría, servicio y verdad incondicional. Permite que solo se diga la verdad. Permite que solo se escuche la verdad. Permíteme ser un canal claro para hacer que el yo superior de Rebecca Valentine hable hoy con nosotros y, como siempre, que mi cabeza, mis manos y mi corazón estén totalmente a tu servicio. Pido esto en nombre de Cristo, y en nombre de Cristo lo hago. Amén. Amén, repetí. Buenas tardes. Saludó el alma a través de Corbie. Has pedido hablar con el alma de Rebecca Valentine. Me complace estar aquí. Las palabras de Corbie habían disminuido considerablemente su velocidad, lo que indicaba que había entrado en trance. Gracias por reunirte hoy con nosotros, dije. Quisiera preguntarte si el aborto espontáneo de Calvin fue planeado por ti antes de la encarnación de Rebecca y si es así, ¿por qué? Rebecca, la personalidad, pidió, antes de nacer, que se le permitiera sentir la maternidad en todas sus formas, contestó el alma. Es una hermosa voluntaria, una vasija que comprendió que, en este caso, el don era la concepción, no la vida que llevaba en ella. Cuando el alma encarna, aun si no experimenta el mundo como un ser humano separado de su madre, tiene un conocimiento del mundo a través de ella. El alma que ha atravesado por dificultades en otras vidas quiere meter solo la punta del pie en el agua. Quizás un alma que no ha ido a la tierra antes, pero que está acostumbrada a otras formas, desea probar algo brevemente, como cuando te pruebas un sombrero y luego, te guste o no, eliges otro. Rebecca, debido a la fortaleza de su maternidad, comprendió y estuvo dispuesta a abrirse a las posibilidades. Sus otros hijos fueron planeados porque si hubiera sufrido un aborto espontáneo tras otro, se habría tratado de un karma muy complicado. Esto no era necesario. ¿Por qué quería el alma de Calvin tener la experiencia de ser concebida pero no de nacer? Pregunté. Incluso en una violación, respondió el alma de Rebecca, incluso cuando se tienen relaciones sexuales con ira, nadie puede negar que cuando el espermatozoide se une al óvulo, esa es la máxima expresión del amor de Dios por la vida y la creación. Calvin deseaba sentir ese amor pero no olvidarlo. Cuando uno nace, olvida gran parte de lo que sabía cuando se encontraba en el vientre de su madre. Calvin solicitó la benevolencia y la bendición de sentir el amor de la creación, y de poder recuperarlo para sanar una parte de su propio karma. Pidió que ese fuera el don que le daría la fuerza de volver en un embarazo y un nacimiento completos, en una vida futura, con más fe en la humanidad y el amor que todo lo impregna. Has dicho que la experiencia de ser concebido, pero no haber nacido, podría ayudar a sanar a Calvin. ¿Puedes explicar cómo ocurre esto? La sensación de un pequeño cuerpo físico que está total y completamente nutrido, rodeado y mantenido dentro de la madre es la mayor totalidad de amor que un ser humano puede sentir físicamente. Lo que se busca al crecer, el abrazo de un niño, hacer el amor, una agradable reunión frente a una fogata con todos tus amigos, son intentos de recrear ese amor físico que todo lo abarca. Cuando el alma está fuera del cuerpo, permanece en contacto con el amor de Dios. Pero si un alma ha tenido dificultades para percibir el amor cuando ha estado en un cuerpo, a veces ser concebido pero no nacer, es una forma de recordarle, y preparar así a la personalidad para su próxima encarnación, que los seres humanos son capaces de sentir un amor increíble, hermoso e infinito. Así como una madre alberga en su cuerpo al niño nonato, así nos encontramos acunados en manos de Dios. Todos estamos en el vientre. Esa fue una revelación importante. Había visto ejemplos de personas que habían cargado con energías negativas, como el miedo, de una reencarnación a otra con el propósito de sanar ese miedo, pero esa era la primera vez que escuchaba hablar acerca de volver a encarnar una energía como el amor.
Aparentemente, Calvin tuvo problemas para sentirse amado en sus vidas anteriores. En el útero, había estado inmerso en el amor de Rebecca, íntimamente consciente de cada uno de los pensamientos y sentimientos que ella tenía acerca de él. Su intención era regresar al espíritu con esa conciencia, y llevar consigo ese sentimiento recuerdo a su próxima vida. Fue una manera de extender el amor a otra persona, un acto de servicio, continuó diciendo el alma de Rebecca. Ha creado un lazo de amor entre Calvin y Rebecca que se manifestará bellamente en otra vida cuando ambos encarnen. Se requiere un gran corazón para hacer lo que Rebecca ha hecho sin perder la fe en el mundo. Cuando vuelva a encarnar, Calvin dedicará su vida a recuperar ese vago sentimiento de amor que olvidó al nacer, aunque aún conserva una cierta sensación de él. Cuando conozca a Rebecca en esa vida, su reunión abrirá la puerta en su interior para expresar ese amor al mundo y, por lo tanto, hacer que el mundo comprenda mejor el don que representa una vida nacida, del amor basado en una existencia anterior. Esto los enriquecerá a ambos. Rebecca, que tendrá la ligera sombra de la vida en la que tuvo el aborto espontáneo, se sentirá sanada de repente, y muy probablemente lo verá como el efecto de Calvin. También le dará a esa personalidad, Rebecca, una comprensión más profunda de la humanidad, del amor. Ambos tendrán un hijo que será la culminación del amor verdaderamente incondicional y desinteresado. Será algo espectacular. Ya sabemos por qué Calvin quería tener esta experiencia del aborto espontáneo. ¿Por qué querías tú que Rebecca la tuviera? Recientemente, la maternidad, los hijos, la transmisión de las creencias y la fe han sido un tema de varias vidas. Digo recientemente porque en el pasado inmediato, la vida era casi siempre femenina. Hubo una vida en la cual se produjo un aborto espontáneo. El marido culpó a la esposa, Rebecca, que lo vio como un gran fracaso suyo. No pudo tener hijos después de eso, y pasó su vida con un útero vacío en lugar de un corazón. Probó el lado amargo de la maternidad, pero la maternidad es a un tiempo amarga y dulce. En esa vida, tenía una especial devoción por la Virgen María, que ofreció su vientre a Dios, y muchas veces deseó haber tenido esa oportunidad, no porque eso la hubiera elevado, ni porque su hijo sería Dios, sino por el pensamiento de estar a su servicio. Esta sencilla entrega parecía la respuesta a todo. Y en esta ocasión lo ha hecho. Pero, ¿el aborto espontáneo en una vida anterior no fue también algún tipo de acto de servicio a Dios? Sí, pero no se entendió de ese modo, dijo el alma de Rebecca. Asimismo, no todos los abortos espontáneos son única y exclusivamente para el servicio de Dios. Algunos son un impacto emocional en respuesta a otro impacto emocional. Algunos se deben simplemente a que el alma que viene descubre que la vasija no está formándose del modo correcto y desea llegar completamente estructurada. No existe una razón lógica, emocional o espiritual para lo que ocurre, ya se trate de un aborto espontáneo, homicidios, hambre, matrimonio o amor. De otra manera, un alma volvería 3 o 4 veces y con eso bastaría. Hay demasiado que aprender en la tierra, demasiadas facetas. Has dicho que a veces un aborto espontáneo se planea como un impacto emocional en respuesta a otro impacto emocional. ¿Puedes hablar un poco más acerca de eso? Si en una pareja uno de los miembros abandona al otro, no es necesario que se produzca la misma situación para lograr el equilibrio. Se da un abandono cuando ambos miembros encarnan. Una madre que desea fervientemente tener un hijo puede sentir una especie de abandono si el feto no llega a nacer. Entonces, si entiendo bien, a veces si uno de los miembros de una pareja abandona al otro en una vida, el que ha sido abandonado podría ser el feto que no llegó a término, contestó el alma, terminando mi frase. La parte que abandonó a la otra es la madre desolada. Es correcto. En ese plan prenatal, no se está castigando a la madre por haber abandonado a su pareja en una vida anterior. No hay castigo. Simplemente la madre ha decidido experimentar el sentimiento de abandono que le había provocado a otro. En el nivel del alma, tratamos de comprender, y por lo tanto experimentar, todos los aspectos de las diferentes situaciones y sentimientos. Al hacerlo, desarrollamos nuestra compasión y nuestra empatía.
Desde nuestro limitado punto de vista mientras estamos encarnados, solemos centrarnos únicamente en el sufrimiento suscitado, pero al regresar al espíritu descubrimos, para nuestra alegría, que hemos abierto nuestros corazones y expandido nuestras almas. ¿Puedes decirme por qué otras razones un alma podría planear un aborto espontáneo? Pregunté. Para enseñarse a tener esperanza. Para sentir cómo sería la maternidad sin pasar toda una vida como madre. Si un alma tiene una mayoría de vidas como varón, puede darse el caso de que en sus primeras existencias como mujer experimente un embarazo pero no un nacimiento, de manera que la vibración femenina pueda asentarse. La discrepancia entre las vidas como mujer y como hombre, en lo relacionado con lo que uno come o hace para ganarse vida, o cómo reacciona en el mundo, es menos profunda de lo que podría pensarse, pero no hay nada que diferencie tan profundamente la experiencia de la vida masculina y la femenina como el hecho de llevar a un hijo en el vientre. Un hombre lleva la vida dentro de él, pero la vida no puede ser encarnada sino por la mujer. Has mencionado la esperanza. ¿Cómo ayuda un aborto espontáneo a un alma a aprender sobre la esperanza? Cuando una mujer quiere tener un hijo y lo intenta una y otra vez, pero sufre un aborto tras otro, ¿por qué no se encoge simplemente de hombros y dice: bueno, supongo que, ¿no puede ser? ¿Cuántas veces se somete a tratamientos de fertilidad, visitas al médico y todo lo que pueda hacer para atraer a esa alma hacia ella misma junto con su marido? Un aborto espontáneo puede enseñar resistencia, esperanza, creencia en el ser y perdón eterno. La mujer que tiene abortos espontáneos, y no se culpa a ella misma, puede convertirse en un modelo para otras. Si reunimos a 5 mujeres que hayan sufrido abortos espontáneos, una de ellas los habrá experimentado con mayor frecuencia en otras vidas que las demás, por lo que puede convertirse en un ejemplo de esperanza y resistencia para aquellas que están menos acostumbradas. Todos nosotros, si hemos tenido una experiencia en nuestros ciclos vitales con mayor frecuencia que otras personas, utilizamos dicha experiencia para enseñar. ¿El perdón fue parte de tu motivación para planear todo esto con el propósito de que Rebecca pudiera aprender a perdonarse a sí misma por el aborto espontáneo? Quise saber. Exactamente. Para que comprendiera que no hay nada que perdonar. Ella no hizo nada malo. Por el contrario, otorgó un don. Si hay alguna lección que pudiera aprenderse de esto, y comunicarse a otras personas a través de tu trabajo, es que aun cuando una mujer alberga una vida dentro de ella durante solo 4 días después de la concepción, le ha dado sus células a esa alma. A su manera, ha experimentado el toque más sutil de Dios a través de su útero. Es algo que siempre la bendecirá. Lo que yo esperaría para Rebecca es el reconocimiento de su perfección, el reconocimiento de que sirvió tan profundamente a Calvin como lo hace con sus hijos vivos. Cada fruto de su vientre era una flor perfecta, sin importar la apariencia que tenga en la tierra. Quizás haya personas que lean tus palabras. Observé, mujeres que han sufrido abortos espontáneos, que digan: he hecho todo lo que he podido para trabajar en el perdón a mí misma pero no lo he logrado. ¿Cómo lo hago? No se puede obligar a nadie. Debe ser muy delicado. ¿Qué harías con un niño que dijera constantemente: no soy lo suficientemente bueno o soy muy torpe? Lo abrazarías. Has de dirigirle tanto amor y fe como puedas y dejarlo ir, sabiendo que has hecho lo que has podido. Rebecca debe amarse de esta forma. Cuando el amor se genera en el vientre, se concentra en el óvulo de la madre. Ese es el amor que albergamos para nosotros mismos, como almas, condensado en su mínima expresión. ¿Por qué a las personas les encanta ver a los hijos de su propia carne con sus ojos, sus pensamientos, sus acciones, sus hábitos? Porque esa parece ser una forma permisible de amarse, pero no necesitan tener hijos para hacerlo. Cada uno es su propio hijo. Así como Rebecca perdonaría a sus hijos, así como haría todo lo que pudiera para consolarlos y asegurarles que son seres valiosos, también debe hacerlo por ella misma. Eso es parte de la lección, y del don de la muy breve estancia de Calvin en el plano físico. ¿Cómo evolucionas tú, como el alma de Rebecca, una vez que ella ha aprendido a perdonarse?
Cuando las almas aprenden a perdonarse a sí mismas, se refuerzan las encarnaciones posteriores. Es más difícil que el mundo les diga que no valen nada, que están equivocadas. Existen almas que tienen una profunda creencia en el porqué de su estancia en la Tierra, y en lo que han venido a hacer. Son almas que han aprendido a perdonarse. El perdón borra la pizarra, hay más espacio para escribir poesía o fórmulas científicas, o para crear pinturas hermosas, sobre una pizarra limpia que en una garabateada con frases como no valgo nada, soy torpe o no soy lo suficientemente bueno. La mayoría de las lecciones que pueden aprenderse en la Tierra se reducen a lo siguiente. No soy suficiente ni por mí mismo. El alma sabe que, incluso en las vidas más difíciles, siempre es autosuficiente. Las personalidades, sin embargo, lo olvidan. Es parte de ser plenamente. Es parte de estar enlazado con todo lo que es, con el instante único de amor en el universo. El amor es siempre suficiente. Cuando piensas que no lo eres suficiente, es porque piensas que no te aman, que no eres capaz de recibir amor o que no tienes bastante amor en ti. Hablemos del proceso de duelo. Para las personas que lean tus palabras, y que aún se encuentren en la etapa de duelo por un aborto espontáneo, ¿cómo les aconsejarías que sanaran? Es importante que comprendan a quién le están llorando. No lloran por el niño. Lloran por la potencialidad perdida del niño. Lloran por sus esperanzas perdidas. Si supieran que su hijo no les guarda rencor, que no hicieron nada incorrecto y que no son culpables, sería más fácil. Algunas personas lloran la muerte de sus padres porque hubo muchas cosas que no les dijeron. Si quienes pierden a sus padres les hubieran dicho todo lo que deseaban decirles, y miraran con gratitud lo que se les otorgó, albergarían su recuerdo en sus corazones. Se alegrarían de que se encuentre ahora fuera de lo que pudo haber sido un cuerpo o una vida difícil, y sabrían que el amor no se pierde. Esto no quiere decir que no tengan derecho a llorar por ellos o que hacerlo sea una tontería. Ninguna emoción es inútil si te ayuda a eliminar de ti mismo el dolor o la pérdida de la esperanza, pero hay que dejarla ir una vez que cumpla su misión. El dolor no debe definir una vida. Tú no estás en la tierra para llorar constantemente por lo que no tienes, sino para regocijarte con lo que tienes, y para compartir esos dones con los demás. Es así como todo se multiplica. Hablemos, le pedí acerca del dolor del padre, porque a veces se le pasa por alto cuando se produce un aborto espontáneo. Su energía es muy diferente. No sienten el vacío en su propio cuerpo. No sienten la cámara de eco. Para los hombres es algo parecido a: ¿mi semilla no era perfecta? Para ellos es válida la misma respuesta. No hay pérdida. El alma que aceptó tocar la suya aún lo hace. El potencial del niño ha influido en su vida, y ellos pueden aplicar ese potencial en manifestaciones de belleza y fortaleza. Quizás puedan tomar esos sentimientos y dirigirlos hacia otro niño encarnado que no tiene padre. Cuando un niño es concebido, continuó el alma de Rebecca, independientemente de si nace o no, el hombre que lo concibió es ahora padre. Esa marca permanece en él, siempre le quedará la energía de ser padre. Puede expresarla tratando otra vez de tener un hijo propio o compartiéndola con aquellos que ya están en la tierra. Ese don nunca se pierde. La energía de ser padre es algo que influye en la vida. Es una medicina muy potente. Tú dijiste que no hay pérdida. Sé a qué te refieres, pero a una madre o un padre que acaba de experimentar un aborto espontáneo podría resultarle difícil comprender esa afirmación. ¿Podrías hablar un poco más acerca de ello? Se siente como una pérdida, nadie lo niega, pero los padres deben darse cuenta de que el niño todavía es el suyo. Las personas sufren cuando muere un ser querido, pensando que lo han perdido. Cuando alguien se muda a otro país, es posible que nunca vuelvas a verlo, pero no lo has perdido. Es como si el niño se hubiera mudado a otra parte del mundo. Debes saber que has realizado una aportación al amor que contiene el mundo. Nada es en vano cuando se trata de crear una vida, y expresar el amor de Dios en otro ser humano.
durante el tiempo en que tuviste a ese niño dentro de ti, has acunado a tu propia alma y al alma del niño. Su amor por ti se queda contigo. No lo mires en un marco de referencia estrecho. Toma tu energía, tu amor, todo lo que le habrías dado a ese niño y entrégalo en otro lugar. Si todos son realmente de la misma carne, al amar a otro niño, amas al que perdiste, y su alma lo sabrá. No se sentirá menos amado, porque cuando se encuentra fuera del cuerpo, sabe que no hay más amor ni menos, simplemente hay amor. Ama a otro niño. El niño que perdiste lo sentirá. Los seres humanos aún no comprenden la profundidad de esta realidad. Si lo hicieran, todos podrían conectarse con ese amor que no tiene separación, y este libro no sería necesario. Le pregunté al alma de Rebecca si deseaba añadir algo más. La energía de la maternidad y la paternidad. Por favor, considérala uno de los dones más profundos que puedes traer al mundo. Es el toque de Dios en la humanidad. No desperdicies este don creyendo que si sufres un aborto espontáneo o provocado, eres una mala persona. Honra tu deseo de ser madre o padre, ya sea a través del cuerpo o como servicio, pues la energía siempre está completa. La energía nunca es un aborto espontáneo o provocado, la energía es tu oportunidad de extender la mano, y ser como el dedo de Dios que toca amorosamente a otra persona. El amor que das a los demás es lo que sana las heridas del mundo. Todos vosotros lo tenéis. Amor, perdón y sanación. Estas son las constantes de la vida de Rebecca, y están entretejidas inseparablemente. Rebecca se amaba lo suficiente antes de nacer para asumir uno de los mayores desafíos que puede afrontar cualquier persona. La muerte de un hijo. Lo hizo porque sabía que no se había perdonado por la muerte de Calvin en una vida anterior. Y así, por amor, se regaló la oportunidad de aprender a perdonarse a sí misma. Este perdón es la sanación que pidió en esta vida. En mis conversaciones con el Espíritu, a menudo me dice: nada es como parece. Aquí, en el plano terrenal, desde nuestro punto de vista humano, la muerte de un niño nonato parecería una tragedia absoluta. Sin embargo, Rebecca sabía, desde su sesión de planificación, que la de Calvin podía significar su renacimiento. Sabía también que se culparía por el aborto espontáneo y que la culpabilidad la perseguiría. Como Calvin nos dijo, esa falta de perdón la aisló, sellando en su interior el dolor que debía expresar para poder sanar. Las emociones son energía en movimiento, y la energía tiende a circular y expresarse. Es por esta razón por la que la expresión sana, mientras que la supresión intensifica el dolor. Como una presa que contiene a un río muy poderoso, la falta de perdón de Rebecca hacia sí misma bloqueó la circulación del dolor, dejando que se agitara y creciera. La dificultad que Rebecca experimentó para perdonarse se basaba en unos cimientos de falsas creencias, según las cuales, ella, como madre, había hecho algo mal no tomar los alimentos adecuados, no cuidar lo suficiente a su niño nonato. Cuando consideró la posibilidad de que el aborto espontáneo hubiera sido planeado, esclareció esas creencias y descubrió que estaban vacías. No es necesario creer en la planificación prenatal para sanar, lo único que se requiere es la simple disposición a considerar que todo lo que experimentamos puede tener un propósito espiritual más profundo. Uno podría preguntarse entonces, ¿cómo puede la muerte de un nonato estar en el orden divino? En su sabiduría infinita, el universo les ha dado a las almas encarnadas un periodo de prueba al que llamamos embarazo, un tiempo en el que las almas de los padres y del niño nonato pueden experimentarse íntima y mutuamente para determinar si una vida juntos sería una bendición para todos. Siempre se opta por el bien mayor, independientemente de la decisión tomada. Si el entrelazamiento de estas vidas promoverá la expansión de todas las almas involucradas pero el feto no es viable, el alma encarnada regresará a esos padres en otro futuro embarazo. Ese simple conocimiento resulta profundamente sanador. ¿Por qué otro motivo las almas piden la experiencia del aborto espontáneo? Más allá del deseo de cultivar el perdón a sí mismas, muchas almas lo planean para desarrollar la compasión. Cuando los corazones se rompen debido al dolor, puede surgir una profunda compasión. El alma del feto malogrado permanece al servicio amoroso de los padres, dándoles la oportunidad de elegir la compasión en lugar de la ira, la amargura y la culpabilidad.
Cuando escogen la compasión para sí mismos y para el otro, los acongojados padres literalmente elevan la vibración de todo el planeta. Ellos eligieron valientemente, antes de nacer, servir al mundo de ese modo, y el espíritu los reverencia por esa elección. A veces, un alma que ha tenido problemas en vidas anteriores para experimentar sus sentimientos, puede planear un aborto espontáneo con el objetivo de sentir profundamente en el centro mismo de su ser. Para ella, esto no sería un castigo, sino una oportunidad de transformación. Si esta persona permite la experiencia del dolor, le da vida para siempre a la capacidad de sentir más profundamente el amor, la paz y la alegría. El corazón se aviva y, una vez que el dolor ha sanado, vibra con una mayor capacidad de deleitarse en la belleza y el placer de la vida. Algunas almas, particularmente aquellas decididas a experimentarse y, por lo tanto, a conocerse como compasión, incorporan el aborto espontáneo en sus planes prenatales como una garantía, como un medio de volver al buen camino si se salen de él. Por ejemplo, si una pareja se desvía del buen camino por perseguir el dinero, el poder o una determinada situación social, puede activarse la alternativa del aborto espontáneo establecida en su acuerdo prenatal. Años después de que se haya producido, esos padres hablarán a menudo de cómo se acercaron más el uno al otro, y se volvieron a enfocar en lo realmente importante, desarrollando vidas plenas, con un propósito y basadas en la compasión, no a pesar del aborto, sino debido a él. El espíritu me ha dicho que algunas almas pueden equilibrarse, y liberarse totalmente de su karma simplemente al tocar la tierra en forma de feto, no necesitan nacer. Esas almas se liberan entonces, para pasar a dimensiones más elevadas. Este es otro ejemplo de que la concepción puede ser un don extraordinario. Bendecir así a otra alma es una de las prácticas más elevadas de servicio que cualquier persona puede llevar a cabo. Si lloras la pérdida de un niño nonato, considera que quizás le has dado a otra alma uno de los más grandes regalos que puedan imaginarse. En la Tierra y en todo el universo, el orden divino se crea y la divina voluntad se expresa a través del servicio. La vida de Rebecca es un radiante ejemplo de servicio a sí misma y a otros. Se sirve al concederse la magnífica posibilidad de sanar lo que aún faltaba de su vida anterior con Calvin, y sirve a este dándole el sentimiento o recuerdo del amor incondicional de una madre con el cual retornó al espíritu, y que después traerá en su regreso en un cuerpo. Calvin, a su vez, ama a Rebecca lo suficiente para servirla al asociar su energía con el feto y cambiar sus planes para reencarnar rápidamente. Por amor y al servicio de Rebecca, decide permanecer en su forma espiritual para poder guiarla a través de su vida, y darle la bienvenida cuando ella regrese al hogar. También sirve a Rebecca su espíritu guía, al asumir la forma física de su antiguo novio, Donnie. Sabiendo que esta apariencia generará en ella sentimientos de confianza y de paz, el espíritu guía organiza una intervención infrecuente y milagrosa en una vida humana. Cuando, como almas, decidimos confinar una parte de nuestra energía en un cuerpo físico, generamos una sensación de separación del espíritu, de soledad. Sin embargo, nuestros guías y seres queridos caminan de nuestra mano, siempre conscientes de nuestros pensamientos, sentimientos y circunstancias. Nunca estamos solos. Ayudada por el amor y la sabiduría de Calvin, su espíritu guía y otros seres de la esfera no física, Rebecca emergió de años de torturarse a sí misma para finalmente perdonarse. Ese perdón prepara un camino lleno de energía para que otras madres y padres puedan, asimismo, perdonarse. De hecho, hace más fácil que todos los habitantes de la Tierra se perdonen a sí mismos, independientemente de sus circunstancias. Y como nos dijo el alma de Rebecca, la fortalece en futuras encarnaciones, mientras que en esta vida borra una pizarra en la que había garabateado las palabras no valgo nada. Ahora ha escrito en su lugar las palabras amada, amorosa y digna de amor. Esto es lo que el alma de Rebecca esperaba lograr. El recuerdo de su propia perfección. Aborto provocado. Un capítulo sobre la planificación prenatal del aborto espontáneo estaría incompleto sin una consideración del aborto provocado. Mientras que la madre, el padre y las demás personas afectadas por un aborto espontáneo no lo eligen a sabiendas, después de encarnar, uno provocado requiere la decisión consciente cuando menos de la madre. Cuando una mujer decide interrumpir un embarazo, ¿está cumpliendo con un plan prenatal? ¿Toma su decisión en conjunto con el alma del niño nonato?
Si un alma supiera que la gestación no iba a llegar a término, ¿por qué relacionaría su energía con el feto? Para responder a estas y otras preguntas, le pedí a Stacy que canalizara a su espíritu guía para hablar sobre el tema del aborto. Percibo a varios seres más con él, mi guía, empezó diciendo Stacy. Quiere expresar algo mediante un número de entidades mayor que él mismo. Me sorprendió ese anuncio. En las muchas sesiones que habíamos llevado a cabo juntos, nunca había iniciado ninguna con tal declaración. La presencia de otros seres me indicaba que el espíritu consideraba que el tema del aborto provocado era importante para la humanidad. ¿Qué les gustaría decir?, pregunté. Quería darles al guía de Stacy, y a las demás entidades presentes una plataforma, y una invitación para expresar toda la sabiduría que pudieran ofrecer. Stacy permaneció en silencio durante unos momentos mientras se centraba en la presencia de su guía y esperaba sus palabras. Saludos, Robert, me dijo. Hoy estamos alineados con mucha expectación por el próximo producto, libro, que es el resultado de una maravillosa colaboración. Cuando uso el plural, hablo en nombre de mí mismo, como el espíritu guía de Stacy, y también del Consejo de Ancianos, que forman un anillo de apoyo alrededor de todos los grupos de almas en existencia, y le prestan una atención especial al vehículo humano como un formato para la educación y el aprendizaje. Estamos hoy contigo para hablarte acerca de las decisiones para la encarnación individual, la experiencia recurrente de la forma física a través del sistema educativo que es esta escuela llamada Tierra. El aborto nunca tiene lugar debido a una única razón universal. Las razones para el aborto son muchas y muy variadas, tanto en las personalidades individualizadas, encarnadas, como en las almas de la madre y el feto. Debes saber que este último no es habitado completamente por el alma en el momento de la concepción. Con frecuencia, las almas de la madre y el hijo se reunirán en el área de planificación prenatal durante el primer trimestre de gestación con el propósito de realizar los arreglos y acuerdos finales, o si estos ya se hicieron previamente, para consolidarlos en ese momento. Esta experiencia se produce tan a menudo que podría decirse que es la norma. Sin embargo, debes saber que muchas madres experimentan un vínculo con el espíritu de su hijo nonato desde el momento de la concepción. Diríamos que esto es así en aproximadamente el 20% de todos los embarazos humanos, particularmente en los últimos tiempos. No obstante, lo habitual es que las futuras madres experimenten un conocimiento gradual del vínculo con el espíritu del bebé que llevan en su vientre, que tiene lugar entre el cuarto y el octavo mes, es decir, en el segundo o tercer trimestre. En algunos casos, esto se debe a la ansiedad de la madre. En otros, a que el espíritu del niño no se ha vinculado aún al cuerpo fetal ni ha pasado ninguna cantidad de tiempo importante en presencia de la madre. Decimos esto para indicar que el espíritu no habita el feto todo el tiempo durante el primer trimestre, precisamente cuando tienen lugar la mayoría de los abortos, ya sean provocados o espontáneos. Se dice que estos últimos son naturales o de Dios, o que ocurren por su voluntad. Sin embargo, si todos vosotros sois de Dios, ¿cómo podríais hacer algo que no fuera de Dios? Os animamos a ir más allá de las ideas limitadas que la humanidad ha mantenido acerca de la naturaleza de la vida y del principio de la vida, es decir, el punto de creación donde alma y el cuerpo, que es lo que importa, se reúnen. Cuando el cuerpo fetal nace a la luz de la vida que le rodea, es decir, el plano físico, a menudo el alma entra rápidamente en el cuerpo. Generalmente, esta intensificación del vínculo entre el alma y el cuerpo físico le provoca mucha confusión y desorientación a aquella. Os explicamos esto para que adquiráis una mayor conciencia y comprensión del momento en que el alma establece su vínculo con el sistema físico y neurológico del cuerpo del bebé, y en que la Kundalini, la energía vital almacenada en la base de la espina dorsal, se vigoriza, mientras las numerosas conexiones entre el cuerpo y el alma se ejercitan rápida e intensamente. Debéis comprender también que, durante el proceso del aborto, independientemente de si es inducido por la madre, un médico o cualquier otra persona, o si es espontáneo, el alma no se encuentra unida al feto en el momento de la muerte del cuerpo. No hay dolor, salvo el que la madre lleva como una carga de culpabilidad. Nos gustaría que tus lectores comprendan mejor su propia experiencia, y se perdonen por lo que quizás consideren que fue un asesinato. Hay muchos vehículos, en otras palabras, muchos cuerpos, que pueden ser utilizados para la experiencia de crecimiento del alma individual.
Algunas almas establecen un sólido vínculo con otras que forman parte de su grupo de almas, y a menudo eligen encarnar juntas como familia o amigos. En ocasiones, cuando se ha producido un aborto, espontáneo o provocado, el alma no volverá a escoger otro vehículo en el cual encarnar hasta que surja uno dentro de esa familia de almas. El aborto es la elección del alma de ese niño. Queremos que las madres sepan que su experiencia es solo suya. Pueden decidir sentirse abatidas y culpables, pensando que fueron responsables de arruinar la oportunidad de vida de una persona, o bien verlo desde una mayor conciencia, y saber que habrá otra oportunidad para el alma de ese niño, ya sea con ella misma o con otra persona. Queremos que las madres se den cuenta de que no le han causado ningún daño a su hijo, no han matado a su alma. El alma sigue existiendo y cuando esté lista, volverá a adoptar una forma física. Elegirá a los mejores padres según la clase de oportunidad de aprendizaje que desee. Al igual que los seres humanos, las almas pueden cambiar de opinión. De esta manera, aunque un alma puede elegir a una familia, si el cuerpo no es viable, y se produce un aborto espontáneo o si la madre pone fin a la gestación, el alma del niño puede esperar a ver si la madre se queda embarazada de nuevo o decidir tener una experiencia diferente. El consejo examinará las opciones disponibles y le presentará al alma, a través de su espíritu guía, las mejores oportunidades para obtener la experiencia y el crecimiento deseado. No hay ninguna necesidad del protocolo de juicio que rodea a cualquier aborto, ya sea este provocado por decisión de la mujer o por causas naturales. Las esperanzas y los sueños frustrados producirán dolor, pero no debe haber duelo por la muerte de un alma, porque esto no es posible. El alma nunca muere. Se produce solo una conjunción, que muchas madres perciben más a menudo en el segundo y el tercer trimestre. Pero incluso entonces, el alma habita el cuerpo fetal únicamente una parte del tiempo, que puede ser unos minutos, unas horas o unos días. Así como cuando un ser humano se aproxima a la muerte su alma tiende a estar dentro, y fuera de su cuerpo pero sin desvincularse de él, de esa misma forma, durante el embarazo, el alma va y viene. No permanece en el cuerpo la mayor parte del tiempo hasta el 7º mes. Nuevamente, enfatizamos que el alma se asienta por completo en el cuerpo fetal durante el parto, entrelazándose en la red neural de fibras que permite que el alma anime al cuerpo. Es entonces cuando se descorre el velo al que nos hemos referido en varias ocasiones. El alma percibe esa confusión durante esos primeros momentos después de nacer, porque ha dejado atrás el vínculo con la vida entre vidas, y únicamente ve lo que está frente a ella, lo que la rodea. En muchos casos, se trata del útero o del canal de parto de la madre. Para el alma, el nacimiento, sea natural o por cesárea, es como un despertar y no sabe quién es o dónde está. Stacy se quedó en silencio. Yo sabía que el espíritu había terminado de presentar la información que quería transmitirnos. Ahora era el momento de hacer preguntas. Le pedí a Stacy que aclarara el vínculo cada vez más estrecho que el alma establece con el feto durante el segundo y el tercer trimestre. Lo que veo aquí, Rob, respondió, es un alma que forma algo parecido a una cola que se envuelve alrededor de la espina dorsal del feto. Eso sucede en el 5º mes. Es como si el alma estuviera reclamando el cuerpo. Aunque podría no residir totalmente en él, la conexión energética se habrá establecido. ¿Todos los abortos se planean con el consentimiento del alma asociada con el feto?, pregunté. En ese momento, la conciencia de Stacy se hizo a un lado, y su espíritu guía empezó a hablar a través de ella otra vez. Sí, siempre dijo. Invariablemente, el alma del niño siempre está de acuerdo una vez que comprende que esa es la mejor decisión. No podemos decir que todas las almas hayan quedado satisfechas. Ocasionalmente, algunas de ellas expresan su decepción. Pero es solo una parte de la capacidad de adaptación que fomenta su crecimiento. ¿Por qué un alma relacionaría su energía con un feto que no va a llegar a término? Para algunas de estas almas, la experiencia de este tipo de embarazo frustrado es como ir a mirar los escaparates de las tiendas para ver lo que quizás les gustaría elegir. Para ellas, eso es suficiente. Echar un vistazo, tener un vislumbre, disfrutar de una breve sensación de vínculo. Recordemos que es la forma humana la que hace el juicio de valor relacionado con el tiempo. Para aquellos de nosotros que tenemos una forma espiritual, todo es uno.
No se le asigna un valor relativo a la experiencia ponderada por el paso del tiempo. Simplemente es. Gracias, respondí. Como sabes, en el plano terrestre se suelen producir enfrentamientos entre los médicos y enfermeras que practican abortos y los antiabortistas, que protestan frente a las clínicas donde se realizan o que llegan incluso a asesinar a aquellos que los llevan a cabo. Por favor, háblanos de esto. Estas almas sufren problemas de ira y miedo. De esta forma, una mujer podría perder a su marido en una incursión contra una clínica donde se practiquen abortos, por ejemplo, pero en el nivel del alma, hubo un acuerdo en el plan prenatal de esa mujer, según el cual perdería a su marido por una muerte repentina. Aquí, entiendo que el guía de Stacy quiso decir que perder a su marido, específicamente como resultado de una incursión contra una clínica proabortista, pudo haber sido un suceso posible en el plan prenatal de la mujer. En el nivel del alma, ella habría aceptado experimentarlo. El hecho de que la muerte de su marido se produjera o no en tal incursión dependía de si su asesino potencial pudo sanar la ira o el miedo que llevaba en su interior. Aunque se sufrirá un gran dolor, concluyó el guía, en el nivel del alma se comprenderá que existe un propósito mayor, que aquellas personas que resulten afectadas por el suceso lograrán un crecimiento importante en el proceso de establecer un vínculo con sus almas. La complicada red de hilos energéticos que componen toda vida es como un instrumento musical resonante. Al puntear o rasguear uno de los hilos se produce una respuesta vibratoria en todo el instrumento. En el nivel del alma, existe una enorme resonancia de amor, compasión y comprensión sin fin. Todo ello es absorbido por el gran todo. Ningún ser tiene que llevar la carga a solas, y de hecho ningún ser lo hace.